y que compara una determinada cantidad de radiación con la distancia, después la radiación con respecto a la corriente de filamento y la cantidad de radiación con respecto al voltaje o potencial de ánodo. ¿Está bien? Entonces, en esa comparativa están estas tres fórmulas. ¿Está bien? Después, obviamente, aparece que algo que es propio de la onda electromagnética, la radiación, el rayo X en sí. ¿Está bien? Porque el rayo X ya en sí, voy a decir, bueno, ¿cómo es el rayo? ¿Cómo lo dibujamos? Como que tiene, ¿sí? Como que tiene acá una ondita, tiene una longitud de onda, tiene una frecuencia. Entonces, cuando está haciendo hincapié en una onda electromagnética o en un rayo X, vos sabés que tenés que ir a las otras fórmulas. ¿Está bien? Al de longitud de onda, ¿está bien? Que vos verás ahí C sobre la frecuencia, la velocidad de la luz sobre la frecuencia, no sé, el periodo que es 1 sobre frecuencia, o la frecuencia 1 sobre el periodo. Pero fíjate que todas estas formulitas tienen que ver con un rayo que estén analizando, ¿sí? O con una onda electromagnética en el espacio. Pero está hablando de una, ¿está bien? Te dice, bueno, qué cantidad de ciclos, qué energía tiene, bueno, habrán fórmulas ahí dando vuelta, pero el tema está bien, por ahí las tenés todas, pero que no se te amontonen, digamos. Toda esa formulita, la demás, la de energía, la que vimos en una unidad, creo que en la unidad 5.1 y 5.2 eran. En la actividad de 5.1 y 5.2 vimos todas estas formulitas dando vuelta en la onda electromagnética y en una onda electromagnética común. Y una que va un rayo X, ¿está bien? Y después esto por ahí lo vimos en actividades como 6 o 7 por ahí. ¿Está bien? Que tenía que ver ya con algo que a mí me denote mayor cantidad de radiación o no. ¿Está bien? Variando en la consola la corriente de filamento o el voltaje en el ánodo, ya en el equipo de rayos X. ¿Está bien? Entonces, por ahí esto sirve también como para dividir un poco los tantos y que no ver tanto todas las fórmulas como diciendo, uy, ¿qué aplico acá? Porque generalmente uno viene eso, diciendo, tengo 10 fórmulas, ¿cuál es la que aplico acá? Bueno, hay que pararse y decir, bueno, ¿qué está hablando? Sobre características de una onda electromagnética, que hay que averiguar frecuencia, periodo, bueno, listo, son esas fórmulas. Ahora estas que estamos viendo, tiene que ver un comparativo, que algo que te diga, yo sé que a, a 50 metros yo tengo, no sé, o a 5 metros yo tengo determinada radiación. Entonces, me gustaría saber qué cantidad de radiación tengo a los 1,50 m o a los 18 metros. Entonces ya sabes que tenés que abordar esta forma. Entonces ya separás un poco las cosas. ¿Está bien? Entonces eso te ayuda un poquito como para separar. ¿Está bien? ¿Estamos? Eh, nada. Este, otra de las cositas que vimos por ahí, que tenía que ver de alguna manera con la cantidad de radiación era la rejilla que uno ponía. ¿Está bien? Que es lo que habíamos puesto, digamos, en uno de los temas que habíamos visto a lo último nosotros. ¿Está bien? ¿Qué tenía que ver con la rejilla? Y nosotros habíamos hecho ahí como también habíamos aprendido algo de la rejilla. Que nosotros habíamos dicho que a mayor altura, ¿sí? A mayor altura, y justamente la rejilla era para justamente los rayos dispersos, ¿sí? La radiación dispersa. ¿Y qué tiene que ver la radiación dispersa? Con aquellos rayos que una vez que interactúan con átomos del cuerpo del paciente a radiografiar, esos rayos no salen de la manera perpendicular como me gustaría a mí que salgan y se impacten en la placa radiográfica, dando una buena calidad de imagen. Entonces, justamente esos rayos, ¿sí? Que por ahí pueden cruzar al paciente y salen de manera, por las diferentes interacciones, salen de manera oblicua,
me genera un cierto dolor de cabeza a la hora de sacar una placa radiográfica. Entonces lo que hago es poner algún tipo de filtro en el medio para de alguna manera atenuar esos rayos molestos o que no quiero que lleguen a la placa radiográfica y me produzcan borrosidad, ¿sí? Porque obviamente yo necesito una buena nitidez para después, en base a eso, lo que uno vea al doctor, vea en la placa radiográfica, tomar acciones. Y si esa placa radiográfica no está bien, pues las acciones que uno hace son erróneas. Y esto no es cuestión de decir, bueno, 2 por 2 es 5, me equivoqué, lo borro y le pongo 4. No, esos errores ustedes entenderán que son, entonces no podemos joder mucho con esto. Entonces, ¿cómo se trata de esa radiación dispersa, cómo disminuirla y que tiene que ver con la cantidad de radiación de salida de un equipo de rayos X? Tiene que ver con la rejilla que ponemos, ¿cierto? Y nosotros habíamos dicho que una de las características, habíamos dicho que a mayor altura de rejilla, se me acabó, a mayor altura de rejilla, también lo habíamos dicho, a mayor altura de rejilla, que tengo mayor atenuación, ¿verdad? Tengo mayor atenuación de esta radiación dispersa. Tengo mayor atenuación. ¿Sí? La radiación dispersa. Acuérdense que la rejilla tiene que ver con la radiación dispersa. Entonces, ¿qué poníamos? Bueno, la rejilla. Decíamos, a mayor rejilla. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo saco esto en conclusión a mayor rejilla? Digo, bueno, me invento una rejilla X, ¿no es cierto? Con un determinado espesor. Entonces digo, la tomo como mi parámetro de referencia. Digo, yo tengo esto. Yo tengo esta distancia, no me la invento yo. Entonces digo, bueno, voy a suponer que un rayo viene así. ¿Cuál es el peor rayo que puede pasar? Y el rayo que pasa por acá. El que pasa por acá, cruzado, va a chocar acá y queda absorbido. El tema es el rayo que pasa por acá. Si viene esta inclinación, va a lograr pasar. Entonces, este rayo disperso, que viene con esa inclinación, va a lograr pasar y me va a producir un dolor de cabeza. Entonces, ahí viene esta comparación que yo hago acá. Entonces digo, ¿qué pasa si yo tuviese una rejilla de mayor altura y pusiera en juego o en el mismo escenario este rayo con esa inclinación? Entonces digo, bueno, a ver, acá la separación la mantengo. Acá lo que me está diciendo, aumento la altura. Entonces digo, bueno, me voy a inventar una misma rejilla, pero ahora con otra altura. ¿Sí? Mantengo el ancho de las delguitas, digamos, de plomo, ¿sí? Mantengo la posición donde están el material absorbente, que es el plomo, lo pongo igual, y ahora voy a dibujar mi rayo con la misma inclinación en el peor sentido. Acá no vale, porque es como que lo estaría yo engañándolos. Entonces, ponémelo acá, que digamos que el rayo tiene, si pasa por acá, tiene mayor posibilidad de pasar como acá. Entonces, bueno, si nosotros ponemos el mismo rayo con la misma inclinación, lo que van a ver es que choca con la parte absorbente, ¿sí? Con el material absorbente, por lo tanto no logra pasar. De esa manera, haciendo este comparativo, me doy cuenta diciendo, si la rejilla tuviese mayor altura, quiere decir que tengo más probabilidad de atenuar la radiación dispersa. Entonces digo, en base a este dibujito, yo estoy en condiciones de establecer esto. ¿Está bien? ¿Cómo lo logramos ver? ¿Cómo lo habíamos dicho? Bueno, en esta rejilla que tiene mayor altura, ¿sí? Habíamos dicho que se establece una relación. En este lado, mayor altura. Entonces, mayor altura, mayor atenuación de radio dispersa. Y eso tenía que ver con algo que se llama relación, que tiene que ver con la altura dividido el ancho del material intermedio, o sea, este ancho. Y que el ancho
de este material intermedio relacionado con la altura, si hacemos esta división, nos da un valor. ¿Está bien? ¿Qué valor nos suele dar? Nos suele dar, aparecer valores de una relación de 5 en 1, ¿sí? De 5 en 1, que es lo que nos dice que es como si este 5 en 1 lo pusiera así. Como si agarro estos dos valores, los corro, los rebato y los coloco así, como si fuese un 5 y este un 1. ¿Qué me está diciendo con eso? Que el espesor que tiene el alto que tiene la rejilla, es 5 veces el espesor o esta distancia que tiene acá el material intermedio. ¿Está bien? Entonces, ¿qué logro ver acá? Y digo, a ver, si esto lo comparo con otra rejilla que tuviese 10 en 1, 10 en 1, entonces digo, me pongo acá 10 en 1, quiere decir que el alto, perdón, es 10 veces más que el material de acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a tener mayor altura. Y al tener mayor altura voy a tener mayor probabilidad de absorber más radiación dispersa. Entonces de ahí saco otra conclusión y digo, bueno, entonces, a mayor relación de rejilla, quiere decir que voy a tener mayor atenuación de radiación dispersa. Entonces, bueno, ahí me saqué otra cosita para aprender. Entonces ponemos acá, a mayor relación de rejilla, se me acaban los fibrones, perdonen, mayor relación rejilla, mayor atenuación radiación dispersa. Mayor atenuación, radiación dispersa. ¿Está bien? Entonces, yo ahí, digamos, de alguna manera, esto es otra cosa que tiene que ver con la cantidad de radiación. Porque voy a decir, profesor, recién venía analizando usted aquellos parámetros aquellos factores que de alguna manera tenían que ver o jodían con la cantidad de radiación. Vimos el tema de la distancia, el tema de la corriente de filamento, vimos el voltaje de ánodo, y ahora vemos que de alguna manera esto también influye en la cantidad de radiación. ¿Por qué? Porque si vienen 100 rayos y de esos 100 rayos, al haber pasado por la persona, imagínense que logran pasar esos 100, nada más que hay 80 que caen en forma perpendicular y otros 20 que salen en forma de costado, así en diagonal. Y bueno, si yo pongo una rejilla, y los voy a joder justamente a eso, porque no, si yo no pudiera eso, no pusiera esta rejilla, los 100 rayos, inclinados o no, llegarían a la placa radiográfica. Y ahí no habría nada, no estaríamos hablando de un factor que esté molestando, que esté jodiendo, que tenga que ver con la radiación. Pero en este caso sí, porque justamente más allá es como que esos 20 rayos, aunque estén inclinados, forman parte de la cantidad de los rayos que de alguna manera se distorsionaron en el camino, pero que van a llegar a la placa radiográfica. ¿Está bien? Entonces, sean esos 20 de costado o derecho, y me lo está atenuando esto. Entonces es un factor que tiene que ver con la cantidad de radiación. ¿Está bien? Y que esto hace que tenga un porcentaje de atenuación. La relación entre este espesor de plomo con este espesor de material intermedio, que sería el canal, donde permite el paso de radiación, la relación de esto también, de alguna manera, da un porcentaje de atenuación. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si estos elementos, acá absorbente, que es el plomo, estas barritas de plomo, son más anchas, quiere decir que este canal lo voy a tener más angosto. Y si lo tengo más angosto, también estoy obstaculizando más la cantidad de rayos que vayan en forma oblicua. ¿Está bien? Más allá de que haya alguno que vaya en forma perpendicular, que choque con ese material absorbente. Y vos decís, pero este era perpendicular, y bueno, justo se dio en que en su camino tenía una barrita de plomo y quedó absorbido y no pasó. ¿Está bien? Entonces, también hay que tener en cuenta que si aumento la cantidad de radiación,
también tengo posibilidad de que haya mayor radiación que se me quede en el camino. Mayor radiación que se me quede en el camino. ¿Está bien, chicos? Otra cosa que habíamos visto es decir, bueno, ¿qué pasa con el tema si esto lo hago más chico? ¿Sí? El mismo comparativo, utilizo la misma rejilla de referencia, haciendo alusión a esto que le estoy diciendo, ¿no? Yo digo, ahora voy a mantener el espesor de la rejilla, pero ¿qué es lo que cambio? Lo que cambio es aumento la barra. Esta barra la hago más gruesa, ¿sí? Una forma de achicar este material intermedio o canal por donde van a pasar los rayos es sinónimo de decir, bueno, aumento el espesor de la placa absorbente. Entonces, de esa manera me queda estrangulado acá este canal. ¿Está bien? Me queda más estrangulado. Entonces, si ustedes se fijan, este rayo con esta inclinación, ¿sí? Está bien, por ahí por el dibujo no da, pero fíjense que si yo este canal queda más chico, más angosto, y voy a tener mayor posibilidad de que estos rayos que vienen con esta inclinación, en este caso, choque contra la placa absorbente y no pase. ¿Está bien? Entonces, otra cosa que saco acá, que a menor espesor o a menor ancho de material intermedio, a menor ancho, ¿sí? Cuanto más chico es este espesor, este ancho, ¿está bien? Mayor atenuación de radiación dispersa. Mayor atenuación de radiación dispersa. ¿Está bien? Mayor atenuación de radiación dispersa. ¿Estamos? Entonces, si alguien pregunta esto, uno ya sabe cómo atajarse o qué escribir o qué argumentar. ¿Está bien? Ya vimos el tema de relación, ya vimos el tema de rejilla. ¿Qué factor, digamos, cuál era la complicación de esta rejilla? ¿Sí? Uno podría decir, una de las complicaciones de esta rejilla es el tema de la posición, ¿sí? Uno de los temas de esta rejilla tiene que ver con la posición. Acuérdense que el problema que tiene esta rejilla, ¿sí? Que tenía que ver con el recorte, porque a segundo donde salen emitidos la ventana de rayos X, va a haber ciertos rayos que por la forma perpendicular de esto, va a haber un bloqueo, ¿sí? Imagínense que yo tengo acá la radiación. La radiación va para estos lados, todos así, los rayos, ¿está bien? Y estos rayos, que si bien salen emanados así, no van a lograr pasar. Entonces como que esta parte hacia acá no va a quedar impregnada en la placa radiográfica. Y de acá tampoco. Entonces, ¿qué sinónimo era? ¿Cómo se va a ver la placa radiográfica si estas partes de los rayos no llegan? Se va a ver blanco, ¿verdad? Lo mismo que si un cuerpo tiene un metal acá, los rayos quedan absorbidos. ¿Y cómo se impacta en la placa radiográfica? Aparece el dibujito del metal. ¿Estamos? Entonces, bueno, nada, eso. ¿Está bien? El problema que tiene esto es el recorte de rejilla. ¿Está bien? Esperen un minutito que... Perdón, chicos, ¿está bien? El problema que tiene esta rejilla, que se llama rejilla lineal, ¿está bien? Era también el problema de el recorte de rejilla, que justamente pasa esto. ¿Está bien?
¿Y cuál era? Había una fórmula que la determinaba, que era la distancia de corte, que tenía que ver con la distancia foco-imagen, por decirlo así, sobre, ¿qué cosa? La relación de rejilla. ¿Está bien? Entonces, ¿qué decía esto? La distancia de corte. A mayor distancia voy a tener mayor distancia de corte. ¿Por qué? Porque a mayor distancia voy a tener, ¿sí? Va a pasar lo que está sucediendo acá. ¿Está bien? Y a mayor relación de rejilla es porque tengo menor distancia de corte. ¿Está bien? Porque ahí tiene que ver, digamos, el tema de la altura y del material intermedio. ¿Está bien? Acuérdense que esto de alguna manera también me genera un cierto acortamiento de esta distancia. ¿Está bien? ¿Estamos? Nada, ¿qué más? A ver. Habíamos visto después que la solución a esto, a la distancia de corte, que era la otra, que era la rejilla enfocada. Pero la rejilla enfocada, ¿cuál era el problema? Es que no puedes ponerla a cualquier distancia. Ya tiene digamos, una distancia específica. ¿Por qué? Porque de alguna manera está condicionada a eso. La rejilla enfocada está preparada para que, saliendo los rayos del equipo de rayos X, cuando pasen por una determinada distancia que tiene que estar especificada, simula como si los rayos que salen a determinada distancia pasaran por la rejilla, simulando, digamos, una inclinación de los elementos absorbentes, en este caso el plomo. ¿Está bien? Si los rayos salen así, salen de esta manera, vamos a imaginar que los rayos salen así, porque está esta distancia, salen de esta manera, así, así, y así, y así. Entonces, ¿qué pasa? Las plaquitas a esta distancia se supone que deberían estar en la dirección como simulan estos rayos, ¿está bien? Deberían estar orientadas paralela a estos supuestos rayos, ¿sí? De manera tal que estuviese contemplando ese ángulo que va a llegar ese rayo a ese lugar. ¿Está bien? Entonces, si yo pongo esta placa, a otra distancia, y no va a servir, porque va a bloquear más rayos de lo que está destinado a bloquear. ¿Se entiende? Fíjense que si tiene que estar a determinada distancia y ya acá las barritas absorbentes van paralelas a los supuestos rayos, ¿sí? Porque está contemplando eso para no bloquearlos. Imagínense si yo esta rejilla enfocada la coloco más arriba, con el mismo ángulo, y voy a terminar estos rayos que pasan a esta distancia, y seguramente si lo coloco más arriba los bloqueo. ¿Está bien? Porque voy a tener esto. Fíjense que pongo acá la misma plaquita, pongo la misma plaquita, y seguramente estos rayos quedan ahí absorbidos con las plaquitas de plomo. Entonces yo no puedo ponerlo a cualquier... la condición es eso, que tengo que tener para determinada distancia justamente una que tenga este número. Es decir, bueno, tengo una rejilla enfocada que dice ahí 85 centímetros. Y bueno, yo sé que desde el punto de emisión del tubo de rayos X a donde puedo poner la rejilla, tiene que estar 85 centímetros. ¿Para qué? Para que trabaje como corresponde. Si yo gradúo la distancia del tubo de rayos X y lo pongo la rejilla a 80, y seguramente me va a absorber rayos que aparentemente deberían pasar sin normalidad y plasmarse en la placa radiográfica, y lo estoy obstaculizando.
¿Qué es lo que provocó? Que la placa radiográfica, al llegar menos rayos, me dé tonos de grises, ¿sí? Y me produzca, digamos, una película que es borrosa, ¿sí? Que no salga con nitidez como corresponde. ¿Está bien? Obviamente que esta tengo que tener más, porque la rejilla lineal la coloco de un lado, del otro, la doy vuelta, no hay problema. El tema que esta, que si la doy vuelta y la pongo al revés, fíjense esta barrita que están inclinadas así, ahora las voy a tener así. Y termino bloqueando radiación dispersa, rayos que pasarían con normalidad para plasmarse, digamos, la placa radiográfica y también lo estaría absorbiendo. Entonces sería un desastre la placa radiográfica. ¿Está bien? Entonces, esta ya no es como que la tengo que poner una distancia y no es que la puedo poner así o al revés. No, esta tiene que ir así y tiene que quedar bien perpendicular con respecto al punto central del tubo de rayos X, que quede bien perpendicular, que esté bien centrado este punto medio de la rejilla. Es como que tengo que tomar varias condiciones. Pero bueno, esto mejora la calidad de la placa, digamos, de la rejilla lineal o cruzada, que después se puso la cruzada, y que las dos en sí provocan ese recorte de rejilla. ¿Está bien? Y hace que haya las partes aledañas a la placa radiográfica salgan borrosas. Entonces lo que se trató de mejorar es utilizar esto. ¿Está bien? La enfocada. Obviamente que esta, como tiene muchos vericuetos, que tener en cuenta, después de esto se vinieron las rejillas móviles, que con eso, digamos, de alguna manera, mejoró muchísimo en cuanto a la calidad de la imagen. ¿Está bien? Pero un poco por si, todo este comentario por si hay alguna cosa de la rejilla enfocada que, ¿sí? Se llegue a preguntar, porque ustedes ya saben qué condiciones tiene que tener. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Qué otra cosa? Bueno, otra cosa de la que habíamos visto y que es muy, muy importante es el factor de Bucky. ¿Está bien? A partir de la colocación de la rejilla, y hay una disminución de rayos que van hacia el paciente. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque hay gran cantidad de rayos que quedan bloqueados y absorbidos. Entonces, no es lo mismo que salen 100 rayos del equipo de rayos X, del tubo. Más allá de eso, esos 100 rayos logran pasar al paciente y llegan a la placa radiográfica. Imagínense que llegan esos 100, por ahí llegan 80 en forma perpendicular y 20 en forma oblicua. No importa, pero llegaron los 100. Entonces, si yo pongo una placa radiográfica en el medio para, de alguna manera, obstaculizar o amortiguar esa radiación dispersa, lo que logro que me lleguen 80. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir con esto? Que estoy disminuyendo la radiación, ¿sí? Y por lo pronto estoy disminuyendo la cantidad de rayos en la placa radiográfica. ¿Qué es lo que termina haciendo uno? Y termina aumentando la técnica, o sea, un poquito más de corriente de filamento o un poquito más de voltaje de ánodo para, de alguna manera, compensar esa pérdida en el camino de radiación. ¿Está bien? Para que cierta cantidad de radiación llegue como corresponde, digamos, la placa radiográfica y salga con buena nitidez como se requiere. ¿Está bien? Entonces, eso es, uno lo saca verbalmente así como uno lo dice por lo que sabe que está sucediendo. ¿Está bien? Por lo que estamos así hablando. Pero uno dice, bueno, hay algo, una medida que de alguna manera me establezca a mí o me diga algún parámetro, decir, bueno, en vez de darle un punto a los miliamperes de filamento, dale 2. O el voltaje, en vez de darle, no sé, 5 volts, dale 15 más. Entonces tiene que haber algo que me indique decirle, bueno, según la rejilla que coloque, ¿sí? Que me diga, como diciendo, mirá, si vos colocás esa rejilla, de 100 rayos, a vos te van a llegar 62, por decir una tontería. Entonces, vos necesitas aumentar la corriente de filamento a tal valor para que en vez de esos 100 rayos haya, no sé, 140 que salgan, para que de alguna manera contemplar esa absorción que va a tener esa rejilla y lleguen de alguna manera esos 100 rayos que uno habló originalmente, para que sean la cantidad suficiente
para provocar una cierta nitidez en la placa radiográfica. ¿Está bien? Entonces, claro, entonces tiene que haber un parámetro. Entonces, ¿cuál es el parámetro? Es justamente el factor de Bucky. ¿Está bien? El factor de Bucky es un factor que se lo coloca como B mayúscula y que relaciona, ¿sí?, la cantidad o la radiación remanente incidente, o sea, la radiación remanente es la que logró pasar al paciente, traspasar al paciente. Ahora, esa remanente ahora va a ingresar a la rejilla. Entonces, esos rayos que van a ingresar a la rejilla se llaman remanente incidente. ¿Está bien? Y los que logran salir de la rejilla van a ser se va a llamar radiación remanente, porque también forman parte de, lograron pasar al paciente, pero transmitida. Ahí se van a llamar transmitida. ¿Por qué? Porque son los que lograron pasar la placa, la rejilla, y son los que van a impactar con la placa radiográfica. ¿Está bien? Entonces, esta relación en la rejilla, ¿está bien? Este parámetro, de alguna manera, da un valor que te estaría diciendo, bueno, cuánto es lo que tenés que aumentar los valores de voltaje o de amperaje por filamento para provocar un aumento de radiación que ya esté de alguna manera contemplando la pérdida que uno va a tener al colocar una determinada rejilla. ¿Está bien? Entonces eso es lo que este valor estaría dando. ¿Estamos? Entonces, a partir de esta fórmula del factor de Bucky, que de alguna manera le da una perspectiva de cuánto debería aumentar ciertos parámetros, es aquí justamente como le introduje. O varía la corriente de filamento, o varía el voltaje de ánodo. ¿Estamos? Entonces, algo que tiene que ver con esto, es decir, bueno, hay dos cosas. Una es la altura. ¿Está bien? ¿Qué pasa si yo coloco acá? Tiene que ver, digamos, la relación, digamos, de rejilla. ¿Estamos? En una de esas condiciones que habíamos visto, que habíamos dicho que a mayor relación de rejilla, a mayor R, ¿sí? ¿Yo qué tenía? Tenía mayor valor de Bucky, mayor B. ¿Está bien? Eso es una de las cosas que habíamos visto. A mayor relación de rejilla, ¿sí?, tengo mayor factor de Bucky. A ver, interpretemos eso. Si acá me dice mayor valor de rejilla, y rejilla, la relación de rejilla, tiene que relacionar la altura de la rejilla con el ancho del material intermedio, entonces pienso, a ver, a mayor relación de rejilla, ¿qué significa mayor relación? Que voy a tener mayor altura de la rejilla. Entonces vamos a suponer mayor relación. Entonces supongo que tengo una determinada rejilla. Una de 5.1, 5 en 1, que hace que si vienen 100 rayos, logran pasar con esa rejilla 50. ¿Está bien? Con una determinada altura, relación de rejilla. 5 en 1 tendrá una determinada altura. Ahora, lo que esto me está diciendo es, a mayor relación de rejilla, yo para tener mayor relación de rejilla, tengo que tener mayor altura de rejilla. Y si tenía mayor altura de rejilla, ¿qué sucedía con la radiación? Me amortiguaba más o pasaban menos rayos. ¿Está bien? Entonces, fíjense, si me va a amortiguar ahora más rayos, quiere decir que ahora no van a pasar de 100 que inciden 50, sino que 100 que inciden
van a pasar 25. Entonces, 100 dividido 50 me da 2. 100 dividido 25 me da mayor a 2. ¿Eso qué quiere decir? Que el valor de Bucky aumentó. ¿Está bien? Otra cosa es decir, bueno, si no es la altura, es la distancia o el ancho del material intermedio. Si yo achico el material intermedio, aumenta la relación de rejilla también. Me aumenta este valor de rejilla. Si yo achico los canales por donde pasarían los rayos, tengo más probabilidad de bloquear o absorber más radiación dispersa. ¿Está bien? Entonces volvemos al mismo caso de acá, estaría en la misma condición. ¿Estamos? A mayor, a más angosto estos canales, provoco mayor obstáculo. Entonces de 100 rayos iban a pasar lo mismo, 25, 20. Entonces voy a tener mayor el factor de Bucky. ¿Se entiende todo este concepto? Entonces, esto que hicimos acá como una afirmación y que lo tiene el material en forma escrita y por ahí abreviada, a mayor relación de rejilla, mayor es el factor de Bucky. Entonces uno dice, ¿por qué? Bueno, si uno tiene que argumentar, es todo esto que yo le estoy diciendo verbalmente. ¿Está bien? Porque justamente relación tiene que ver con la altura de rejilla. Y si aumento la altura de rejilla, estoy obstaculizando más rayos incidentes. Entonces voy a lograr que salgan menos, los transmitidos sean menos. Entonces entre la comparación entre los incidentes y los que salen, el valor de Bucky va a ser mayor. ¿Está? Ese es el porqué del por qué es así. ¿Está bien? Falta un minuto. Volvemos a salir, me esperan en el Classroom y ya les digo para meterse de vuelta. ¿Vamos? Somos 7. Sí, profe. Sí, profe.